Permítanme un segundo, ya empezamos. Listo, ya estamos grabando. Bueno, entonces les agradezco si me pueden confirmar en este momento, pues para todos los asistentes, si pueden ver mi pantalla. Sería como lo primero que les agradecería. Claro. Sí la vemos, ¿verdad? Sí, señora. Señora. Bueno, perfecto. Bueno, otra cosita adicional que quiero pedirles enormemente y es que puedan tener a la mano, si se encuentran en sus casas y pueden tener una calculadora científica, pues estaría bastante bien que la pudiéramos tener ahí a la mano porque pues sí necesito un poquito de la ayuda de ustedes para la explicación de hoy. O sea, vamos a hacer algunos cálculos que se van a dar cuenta ustedes son muy sencillos, pero pues sí sería importante contar con calculadora científica o en su defecto pues ya el celular que también tiene estas funciones de calculadora. Entonces, bueno, me gustaría preguntarles, puede ser a través del chat, si ustedes ya eligieron el conjunto de ejercicios que van a desarrollar. No sé si ustedes me puedan confirmar si ya eligieron su conjunto de ejercicios. Permítanme un segundito, yo me uno también aquí. Me uno a la reunión desde mi celular para poderlos leer. Listo. Y permítanme también, vamos a compartir aquí la invitación de la reunión. Dame un segundito, vamos a compartir la invitación por el grupo de Teams. Listo, entonces, bueno, permítanme, ya los leo aquí desde el chat. Listo. Bueno, entonces, permítanme un segundito, vamos a hacer aquí. Listo, entonces Dayana me dices, elegiste el conjunto de ejercicios 1, vale, Tito, hasta ahora pues entiendo vas a hacer la actividad. Bien. Bueno, perfecto, entonces vamos a arrancar, chicos, permítanme compartimos por aquí la invitación por si alguien también quiere unirse a la webconferencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra webconferencia del día de hoy? Como ustedes saben, y para aquellos que asistieron el día martes, a nuestra webconferencia de la unidad del paso 3, nosotros tuvimos la oportunidad, déjenme aquí, me adelanto un poquito, tuvimos la oportunidad de abordar toda la parte teórica, el fundamento teórico para el desarrollo de la fase colaborativa. Espero que si no pudieron asistir y hasta ahora están empezando a realizar la actividad, consulten esta grabación, de verdad que les va a servir bastante, es un insumo muy importante porque hablamos de todos y cada uno de los métodos instrumentales que estamos trabajando en esta unidad. Abordamos uno por uno cada uno de los métodos. Adicionalmente, explicamos la dinámica de la actividad del paso 3 dentro de la parte o de la fase colaborativa y también dimos algunas indicaciones para facilitar el ejercicio de la elección del método instrumental, que pues frente a ello han habido muchas dudas en los foros, estudiantes que de repente han venido escogiendo algunos métodos que no están dentro de esos métodos instrumentales o de separación
separación. Entonces, pues hemos venido orientándolos en ese sentido para que de acuerdo con el analito y el alimento que ustedes han elegido, que puede ser el mismo del paso 1 o el mismo del paso 2, o si el grupo lo considera, pueden escoger un nuevo analito y alimento con base en la tabla que se comparte en la guía de actividades. A partir de ello, pues ustedes seleccionan el método instrumental que van a trabajar. Hay una gran gama de métodos instrumentales, ya hemos hablado de muchos de estos métodos, como la radiación o bueno, la espectrofotometría ultravioleta. También estamos trabajando en este paso 3, la espectrofotometría de infrarrojo, estamos trabajando la absorción atómica, la espectrometría de masas. Otra técnica que estamos trabajando métodos ópticos como la electroquímica, la potenciometría, y dentro de los métodos de separación tenemos métodos cromatográficos. Entonces, comparado con nuestra unidad anterior, en donde solo teníamos gravimetría y volumetría, para este paso pues ya tenemos una gran variedad de métodos que nos pueden servir para determinar el analito en el alimento en cuestión que haya identificado cada uno de los grupos. Los invitamos realmente a que participen, estamos muy a tiempo, estamos en la segunda semana de la actividad, ya con la webconferencia del día de hoy cerramos un poco la explicación teórica de los elementos que necesitamos para desarrollar esta actividad, y a partir de la siguiente semana pues vamos a tener nuestros CIPAS. Como ustedes saben, pues tenemos CIPAS por cada unidad. Para la siguiente semana vamos a tener un CIPAS orientado por la profesora Cindy Escobar. Ella nos va a acompañar el día martes 29 de abril a partir de las 7 de la noche. Todos están cordialmente invitados. La profe Cindy pues ha estado muy pendiente también de la atención en foros con sus estudiantes, pero la idea es que todos pues puedan asistir a estos CIPAS, donde incluso los tutores pueden tomar como referencia sus dudas, la actividad, el avance que están desarrollando, para tratar de orientar todas las inquietudes que ustedes tengan y poderlas resolver en ese espacio. El día martes 6 de mayo tenemos el CIPAS del profesor Carlos Posada para los estudiantes que están conectados a esta reunión y que son estudiantes del profesor Carlos. Pues en general todos cordialmente invitados, pero desde allí pues también vamos a poder resolver diferentes inquietudes. Bueno, chicos, ese es nuestro calendario para CIPAS. Nos encargaremos el día de mañana de compartirles la programación con el enlace correspondiente para que se puedan unir a estos encuentros. Vale la pena aclarar que para este para este paso 3, tenemos un incentivo en puntos para los estudiantes que se unan a estos encuentros. Al finalizar esta webconferencia, les compartiré un enlace de asistencia para que se puedan registrar y de esa manera pues podamos lograr ese incentivo de 5 puntos que al final se va a sumar en la actividad del paso 3. Igualmente para los IPAs, para que lo tengan presente. Bueno, entonces dentro de nuestra fase individual, que es la que nos convoca hoy en esta webconferencia, vamos a abordar un ejercicio modelo muy completo que se ajusta bastante bien al conjunto de ejercicios que estamos desarrollando. Les comparto información importante, pues básicamente ustedes ya saben el propósito de la actividad, lo comentamos en la web pasada y adicionalmente está en las guías, en la guía de actividades. La idea es que para esta unidad ustedes conozcan las técnicas de separación instrumentales que ya mencioné previamente, las cuales permiten el análisis cualitativo y cuantitativo de contaminantes o derivados del campo de alimentos. Entonces, pues ese es nuestro propósito para lograr al finalizar nuestra actividad. Fechas importantes: el domingo 11 de mayo finaliza la actividad. Debemos tener en cuenta esa fecha para que ustedes, ojalá esa última semana, pues empiecen la consolidación de la misma y puedan entregarlo con un poco de antelación. Recuerden que el domingo 11 de mayo es la fecha de cierre del momento intermedio de todas las actividades de todos los cursos de la UNAD. Entonces, la recomendación, como esta fecha de cierre es única, seguramente ustedes verán en sus otros cursos, el momento intermedio finaliza el 11 de mayo, porque después de esa fecha ya tenemos evaluaciones finales. Es importante que ustedes ojalá
tengan o tomen sus precauciones y puedan subir la actividad un poquito antes de esa fecha, digo sábado, viernes, para evitar colapsos en el sistema. Ustedes ya saben cómo funciona esto, entonces pues no sobra recomendarles este aspecto. Estudiantes que no han empezado todavía la actividad, recomendación inicial, por favor vayan al foro colaborativo. Desde allí ustedes van a encontrar un mensaje de apertura del foro que les brinda información relevante o algunos aspectos muy detallados, muy breves, para que tengan en cuenta para el correcto desarrollo de la actividad. Asimismo, no olviden descargar la guía de actividades y el anexo 4, que es el de consolidación de nuestro paso 3. Bueno, entonces, con respecto a esta fase individual, tenemos lo siguiente. En esta ocasión, el conjunto de ejercicios que ustedes van a elegir va a estar integrado por 3 puntos, por 3 ejercicios. De esos 3 ejercicios, les voy a comentar aquí un momentico. Vamos a tener un ejercicio matemático de la técnica instrumental UV visible, espectrofotometría de UV visible. Nosotros abordamos en la webconferencia todo el contexto teórico de esta técnica y pues bueno, ahorita no lo vamos a repetir nuevamente porque ya tenemos esa grabación, pero sí nos vamos a enfocar en cómo es el tratamiento matemático para poder determinar la concentración de un analito en una muestra alimenticia. Es quizás como el principal resultado que obtenemos del uso de la espectrofotometría UV visible. Adicionalmente, dentro del conjunto de ejercicios, ustedes van a encontrar 2 preguntas teóricas que esas las pueden desarrollar desde ahora. Recuerden que estos ejercicios son de desarrollo individual. Dentro de esas 2 preguntas teóricas se abordan los métodos instrumentales que estamos viendo en el curso. Déjenme les comparto por aquí un ejemplo, pues para que ustedes tengan en cuenta. Permítanme, chicos, yo reviso aquí. Ah, listo. Vale, Sandy, sí, sé que eres estudiante del profesor Carlos, entonces ojalá te puedas conectar al CIPAS del profe la siguiente clase. Bueno, aquí les iba a compartir la guía de actividades para que ustedes pudieran ver un modelo de los ejercicios que les estoy comentando. Déjenme ampliar un poquito la pantalla. Entonces, tenemos aquí el conjunto de ejercicios 1, tenemos una descripción o un contexto teórico del ejercicio situado específicamente en la industria de alimentos. A mí realmente me gustan mucho estos ejercicios porque creo que dentro del campo de la ingeniería de alimentos o dentro de la parte de tecnología y calidad alimentaria nos permite entender para qué se pueden utilizar estas técnicas, porque son tan importantes y qué información nos dan en términos de encontrar la concentración de un alimento, de un analito, de un contaminante en la industria alimenticia. Entonces, cada ejercicio tiene su contexto. Este primer ejercicio, pues, como les indico, tiene un tratamiento matemático del cual ya vamos a hablar. Nos dan una concentración de cromo en un alimento y nos dan la absorbancia, que en esencia es el parámetro que se genera a partir de la espectrofotometría ultravioleta visible, la absorbancia de radiación ultravioleta visible en esa muestra de analito. Y a partir de esos datos, pues hay que realizar varias cositas que ya les voy a explicar con detenimiento. El ejercicio modelo que yo voy a abordar el día de hoy incluye todos estos elementos. Realmente se van a dar cuenta que con la información que vamos a consolidar el día de hoy, ustedes fácilmente van a poder extrapolar estos ejercicios, extrapolar el desarrollo que les voy a explicar a estos ejercicios. Entonces, siéntanse realmente cómodos de elegir el conjunto de ejercicios que ustedes consideren conveniente. Y por último, pues tenemos 2 preguntitas teóricas. Ejemplo, para el primer caso, indique por qué la emisión atómica es más sensible a la inestabilidad de la llama que la absorción atómica. Indique por qué la emisión atómica es más sensible que la absorción atómica. Y la segunda pregunta defina el coeficiente de partición. ¿Qué es el coeficiente de partición y cuál es el papel que desempeña en un método cromatográfico? Indique cuáles son los criterios necesarios para la elección de la fase estacionaria en cromatografía HPLC. Realmente son
preguntas que están asociadas a dos técnicas instrumentales de esta unidad. Una de ellas pues es la absorción atómica y la otra es la cromatografía, que es un método de separación, y el otro un método instrumental. Entonces, pues la idea es que ustedes hagan una consulta. Chicos de nivel universitario, aquí los invito a que por favor consulten las fuentes bibliográficas del curso o traten de buscar fuentes especializadas en la biblioteca de la universidad. No nos limitemos solo a lo que encontramos en internet o a lo que encontramos en ChatGPT, porque mucha de esta información no trae citas bibliográficas, pues no refleja un ejercicio de búsqueda, de tal manera que los invito a que no perdamos esa costumbre de irnos a las fuentes confiables de información. Bueno, chicos, cuéntenme, dudas hasta el momento. Vamos a avanzar. Si tenemos dudas, pues ya saben que pueden levantar la manita, igual ya vamos a empezar el desarrollo del ejercicio modelo. Importante que sepan que estos ejercicios tienen una ponderación de 30 puntos. Recuerden que esta actividad pues equivale a 70 puntos totales. Entonces, bueno, tenemos como fechas sugeridas el desarrollo de los ejercicios del 29 de abril al 11 de mayo. Bueno, la idea, por supuesto, es tener estos ejercicios antes. Esta es una fecha sugerida, pues, para poder entregar la actividad a tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar con los ejercicios de espectrometría UV visible. Bueno, yo les quiero compartir aquí un ejercicio modelo que pues también tiene un contexto en la industria alimenticia. Vamos a ver cómo se usa. Seguramente ustedes ya han tenido algunos su práctica de UV visible. Ya tuvieron la oportunidad en su última sesión de utilizar un espectrofotómetro UV visible y quizás entendieron un poco cuál era el propósito del uso de este equipo, ¿no? Que era básicamente pues poder encontrar la concentración de un analito en un alimento. Creo que tenemos por ahí una práctica de laboratorio con ácido ascórbico en la cual pues determinamos la absorción de radiación ultravioleta en el ácido ascórbico. Entonces, ¿cuál es el contexto de este ejercicio? Entonces, vamos a decir aquí que para determinar el contenido de anhídrido sulfuroso en cerveza, el anhídrido sulfuroso como analito es considerado también un contaminante que de hecho puede afectar el proceso de fermentación de la cerveza. Decimos que para determinar este contenido, el dióxido de azufre se destila en medio ácido y se lleva a una solución denominada DTNB, que es una solución de ditiosulfato, también tiene un compuesto nitrogenado en su estructura, mediante una corriente de nitrógeno. Ese es el contexto básico, pues, como del tratamiento que se le hace a la muestra para poder determinar el anhídrido sulfuroso. Dice que se prepararon diferentes soluciones patrón y se obtuvieron los siguientes resultados de las lecturas de la curva de calibración a 732 nanómetros. Bueno, también este aspecto lo explicamos en la webconferencia. Es necesario que para determinar un analito en un alimento, nosotros podamos tener concentraciones o patrones de concentración conocida de esa sustancia que queremos analizar para poder realizar una curva de calibración. Ese es, digamos, el primer paso para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que nos van a dar en el ejercicio? Básicamente en este ejercicio tenemos 6 soluciones patrón que se elaboraron para dicha curva de calibración que hay que desarrollar. Y tenemos la concentración de ácido sulfuroso, de anhídrido sulfuroso que poseen esas soluciones patrón. Si ustedes observan la concentración que se indica acá es en miligramos sobre litro, que es lo mismo que partes por millón, es lo mismo. Entonces, decimos que las concentraciones van de 10 a 60, básicamente de 10 en 10 hasta 60. Es decir, desde la solución patrón 1 hasta la 6 tenemos un aumento en la concentración, o sea, ahí de antemano tenemos una idea de una tendencia lineal, de menor a mayor. Y se determinó la absorbancia en un equipo de ultravioleta visible a una longitud de onda de 732 nanómetros, que es específica para este analito,
Y pues si ustedes observan las absorbancias que se obtuvieron también pues tienen una tendencia en aumento. Esto nos da una idea de una línea recta con tendencia positiva. Si asociamos cada uno de los valores de concentración y absorbancia, pues vemos que hay una relación entre la concentración y la absorbancia. A mayor concentración, mayor absorbancia. ¿Sí? Entonces, esa es la tendencia que vemos aquí. La idea es que ustedes vean esa tendencia también en sus ejercicios. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer con esta información? Aquí nos dicen, elabore una curva de calibración a partir de los datos, ubicando en el eje Y la absorbancia que tenemos aquí y en el eje X la concentración de anhídrido sulfuroso en miligramos sobre litro. ¿Listo? Entonces tenemos eje Y absorbancia y esa absorbancia depende de la concentración de la muestra. Segundo, vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados, que es un método estadístico para determinar una ecuación o una ecuación de la recta que relacione la absorbancia con la concentración de anhídrido sulfuroso. Entonces, la idea es que nosotros a través de Excel podamos elaborar una gráfica de absorbancia versus concentración. Esa gráfica nos va a generar una ecuación de la recta y adicionalmente por el método de mínimos cuadrados, que es un método matemático, un método estadístico, nosotros podamos determinar por método matemático esa misma ecuación de la recta. Eso es lo que nos pide el segundo punto. Y el tercer punto dice que a partir de la curva anterior, la que desarrollamos en el punto 1, vamos a determinar la concentración de anhídrido sulfuroso en la muestra problema si la absorbancia medida fue de 0,52. ¿Sí? Entonces, dependiendo esa ecuación de la recta que obtengamos, ya vamos a ver qué información nos da la ecuación de la recta, vamos a ver cómo a partir de la absorbancia, una absorbancia problema de una muestra tomada aleatoriamente, vamos a ver cómo podemos determinar la concentración. Tenemos que demostrar el procedimiento matemático en todos los casos. ¿Listo? Bueno, permítanme, yo doy una miradita aquí al chat. ¿Tenemos algún mensaje adicional? No. Bueno, buenas noches para los que van llegando. Por ahí veo a Yesenia también. Buenas noches. Sergio, Luisa, gracias por conectarse. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para hacer esto un poquito más dinámico. Vamos a empezar por el primer punto, que es elaborar una curva de calibración a partir de los datos, ubicando en el eje Y la absorbancia y en el eje X la concentración de anhídrido sulfuroso. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para poder elaborar esa curva de calibración, yo me voy a devolver un poquito aquí para poderles explicar. Y lo que voy a hacer en este momento es copiar el cuadro que me ofrece pues el ejercicio, ¿no? La recomendación es que ustedes puedan hacer lo mismo, que puedan copiar el cuadrito que tienen asociado a su ejercicio y lo lleven a Excel. Tenemos aquí una situación adicional que explicaré al final para el conjunto de ejercicios 2. Es algo muy fácil porque en lugar de la absorbancia nos dan el porcentaje de transmitancia, que es otro parámetro que nos puede ofrecer el equipo de absorción atómica, pero nos dan una formulita para poder determinar la absorbancia a partir de ese porcentaje de transmitancia. Entonces, para ese conjunto de ejercicios 2, y me detengo aquí un poquito, ustedes lo que deben hacer, si ya lo escogieron, es aplicar la fórmula 2 menos logaritmo del porcentaje de transmitancia. Les digo, esto solo para el conjunto de ejercicios 2, que no tiene absorbancias, sino transmitancias. La idea es que intercambien ese valor del porcentaje de transmitancia, le saquen el logaritmo, 2 menos ese valor, y eso nos va a dar la absorbancia, de tal manera que ustedes van a poder crear la columna de absorbancia, aplicando esa Profe, formulita. Dime, profe, César. ¿eso lo hacemos para para los 6 muestras? O sea, a Sí, cada muestra le hacemos el logaritmo. exactamente, César. Hay que hacer el Ah, bueno. tratamiento porque te digo, este es otro parámetro que puede generar el equipo y pasa particularmente en este ejercicio que se necesitó adquirir fue el porcentaje de transmitancia. Por eso se les da la fórmula para que lo hagan con los 6 valores, porque al final lo que vamos a utilizar en la gráfica es concentración, absorbancia, el porcentaje de transmitancia no.
¿Listo, César? De hecho, me sirve para revisar. Aquí en el ejercicio 3 sí tenemos absorbancia, en el 4 también tenemos absorbancias y en el quinto también tenemos absorbancia. Solo ocurre para el conjunto de ejercicios 2, pero les digo, es algo muy sencillo, incluso lo podemos hacer en Excel sin problema. Entonces, pues ya lo revisamos. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer aquí, chicos? Pues voy a copiar la tablita que tenía previamente en mi ejercicio. Déjenme ampliarla para que puedan ver ustedes. Entonces, bueno, aquí tenemos la información que necesitamos. ¿Qué es lo que me piden en el primer ejercicio? Realizar una gráfica que relacione concentración y absorbancia. Recordemos que la absorbancia debe ir en el eje Y, la concentración en el eje X. Entonces aquí yo lo que voy a hacer y lo que me va a permitir hacer es insertar una línea 2D, una gráfica. Puede ser un gráfico o una línea de marcadores para que podamos ver los puntos de la gráfica. Entonces voy a insertarla allí. Normalmente, pues Excel al inicio reconoce los datos tal cual como los estoy señalando, pero vamos a darle un orden. La recomendación, pues básicamente ustedes pueden eliminar cualquiera de las dos líneas rectas si les aparece de esta manera, pueden quedarse solo con una, pero lo que vamos a hacer aquí es seleccionar correctamente los datos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues realmente cualquiera de las líneas que estaban previamente no están asociando correctamente los datos porque en el eje Y estamos teniendo la concentración y en el eje X pues no estamos teniendo, estamos obteniendo de hecho los datos de las soluciones patrón, así que tenemos que decirle a la gráfica qué datos queremos. Entonces nos vamos a la opción seleccionar datos, ¿sí? Que esto seguramente ya pues ustedes espero lo manejen bien a partir de sus prácticas de laboratorio y si no pues igual lo estamos explicando. Los valores del eje Y. ¿Cuáles serían los valores del eje Y? Chicos, ¿quién me puede decir? ¿Cuáles serían los valores del eje Y? ¿Absorbancia o concentración? La concentración. Concentración, No, será que sí, César? no, Yesenia. perdón, la absorbancia. No, es la absorbancia, la absorbancia. La absorbancia viene en el eje Y. Yesenia, cuéntame. Tienes la manito levantada. Por aquí vamos a seleccionar, chicos, absorbancia en el eje Y. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Por tanto, en el eje horizontal, que sería el eje X, pues vamos a seleccionar la concentración. Eso es lo que queremos, graficar absorbancia versus concentración. Recordemos que en el eje Y siempre vamos a tener la variable independiente, la variable dependiente y en el eje X la variable independiente. Esto que nos dice que la absorbancia va a depender fundamentalmente de la concentración en el eje X. Seleccionado esto, pues simplemente le damos a aceptar y aquí tenemos la tendencia esperada para esa curva de calibración, que realmente pues son valores tomados de manera experimental, entonces pues lo que esperamos aquí es una línea recta. Debemos identificar que estén correctamente asociados los valores. Déjenme ver si puedo ampliar un poquito más. Aquí tenemos del 0 a 0,7, efectivamente, pues la absorbancia, y en el eje Y tenemos del 10 al 60, muy bien, ahí están los valores de concentración. Importante también, pues, que aprovechemos las opciones de gráfico que nos brinda Excel. Déjenme irme acá como que el sistema, aquí está. Entonces, podemos agregar ejes con este formato de diseño rápido. Yo quisiera agregar un título también a la gráfica. Listo, entonces, Sandy, te escucho, cuéntame. Doctora, es que creo que me perdí. La tabla que estás adjuntando al Excel es un ejemplo tuyo o lo sacaste de alguna parte de la guía. El ejemplo que tenemos en el ejercicio modelo, Sandy. Mira, Ok, vale. ¿sí? Esta tablita, que es la del ejercicio que yo estoy desarrollando, me la llevo a Excel. Cada uno de ustedes tiene esta tablita en sus ejercicios, entonces la recomendación igualmente es que la copien, la lleven a Excel y desde allí hagan el tratamiento. ¿Listo, Sandy? Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Y respecto a la gráfica, ¿entendiste cómo la hicimos, verdad? Sí, sí, señora.
Listo. Vale, Sandy, entonces, bueno, tenemos la gráfica, tenemos la absorbancia, recomendación, démosle título a estos ejes, démosle el nombre que tienen, pues, para que hagamos un correcto uso de la gráfica. Entonces, esta sería la absorbancia. En el eje Y y en el eje X tendríamos la concentración, llamémosle así, del anhídrido sulfuroso, que es el ejercicio que estamos desarrollando. Esta concentración está dada en miligramos sobre litro, ¿sí? Y bueno, quizás de acuerdo con el contexto del ejercicio, pues también podríamos darle título a la gráfica. Podríamos llamarla como concentración de anhídrido sulfuroso en cerveza, ¿sí? Que es básicamente pues como el contexto del ejercicio. Bueno, ¿cuál es la idea? Teniendo la gráfica, que es pues como lo primero que debemos hacer, ustedes pueden posicionarse nuevamente en la gráfica y lo que vamos a buscar es colocar la ecuación de la recta en Excel y el coeficiente de correlación, que en este caso sería R al cuadrado. Ya les voy a decir por qué necesitamos esos dos valores, porque van a ser fundamentales para el desarrollo del ejercicio. Aquí lo que hacemos es dar clic derecho. Lo que podemos hacer aquí, cuando damos clic derecho, es seleccionar la opción agregar etiquetas de datos. Vamos a ver que, bueno, perdón, no era eso. Vamos a, déjenme ver qué podemos seleccionar aquí, formato de etiquetas, agregar línea de tendencia. Vamos a colocar esta opción de agregar línea de tendencia para que podamos obtener nuestra ecuación de la recta. Ahí está. El sistema me ha generado una línea punteada muy pequeñita que corresponde a la línea de tendencia. Y a partir de ella es que voy a seleccionar, por un lado, voy a presentar la ecuación del gráfico, que si ustedes ven aquí en la opción que estoy señalando, parte inferior derecha, vamos a presentar la ecuación del gráfico. Aquí está, esta es la ecuación de la recta. Y vamos a presentar el valor de, ¿qué hice? Vamos a presentar el valor de R cuadrado. Esperen un segundito, chicos, que no sé qué hice. Es que tengo el cuadrito de Teams y me genera ahí un poquito de problemas. Listo, otra vez, formato línea de tendencia, ya agregamos la ecuación de la recta y vamos a presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Aquí está. R cuadrado, que es el coeficiente de correlación, es igual a 0,9984. Esos dos valores son los que vamos a necesitar básicamente. Entonces aquí la recomendación, ya con ello, pues lo que hacemos es copiar la gráfica y llevarla a nuestra guía de actividades, ¿no? Allí donde ustedes estén desarrollando el ejercicio, tendríamos esa primera parte. Les voy a mostrar. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Aquí. Elabora una curva de calibración a partir de los datos, ubicando en el eje Y la absorbancia, en el eje X la concentración. Entonces, bueno, tenemos aquí la gráfica que se hizo previamente. Tenemos pues la curva de calibración, absorbancia, concentración de anhídrido sulfuroso. Tenemos el valor de R cuadrado y tenemos también la ecuación de la recta. Información importante pues para este primer paso. Recordemos que la ecuación de la recta obedece a una ecuación ya conocida que nos dice que Y es igual a mx más b, donde Y pues va a ser la absorbancia, ¿verdad? M, ¿qué será? ¿Ustedes se acuerdan? Me imagino que algunos lo tienen fresquecito por sus laboratorios, pero ¿quién me recuerda qué es M? ¿Quién me puede recordar? Chicos, ¿qué será M? Cuéntenme. Por ahí, si estamos en el chat. Chicos, ¿recordamos qué es M en la gráfica? ¿Te vale decir no también?
No, Luisa, te cuento. M en la gráfica sería la pendiente, es decir, M en la ecuación de la recta sería la inclinación de la recta. Eso es M. Y X, pues es la concentración, que es la que encuentro aquí, pues en el eje X, ¿no? B sería la intersección, es decir, la intersección corresponde al punto de corte en Y hasta donde puede llegar la gráfica. O sea, si yo extendiera esta gráfica en una línea recta, el punto de corte correspondería a esa B. Aquí me dice que el punto de corte es 0,023, o sea, es un poquito más arribita del 0. En ese punto, la gráfica o la recta corta en Y. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es simplemente como el significado, ya vamos a ver por qué es importante. Entonces, ¿qué nos dice la regresión lineal? Ese valor de r cuadrado, si r cuadrado es igual a 0, pues definitivamente la regresión lineal o la gráfica que tenemos no explica o no habla de una dependencia clara entre x y y. No sería r igual a 0 un valor adecuado en estadística. Cuando r es igual a 1, decimos que el modelo matemático que empleamos se ajusta completamente a los datos, y si r cuadrado está entre 0 y 1, como es el caso nuestro, donde el valor está muy cercano a 1, muy cercano a 1, que es un muy buen valor, decimos que la regresión explica parte del error y quedan errores no explicados o residuos, lo que constituye el caso más común en la práctica. Es decir, tendremos algunos puntitos que se salen un poco de esa linealidad, y eso pues nos habla de esos posibles errores por los cuales el valor de r cuadrado no es igual a 1, sino cercano a 1. Básicamente esa es como la definición. Segundo paso, recuerden que son 3 pasitos, este es el segundo paso. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el método de mínimos cuadrados para encontrar una ecuación de la recta que relacione la absorbancia con la concentración del anhídrido sulfuroso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llegar a esa ecuación de la recta por métodos matemáticos, ¿sí? Esto se podría hacer matemáticamente sin necesidad de depender de Excel. Vamos a ver cómo se hace eso. Recordemos que Y es igual a la absorbancia y X es igual a la concentración de anhídrido sulfuroso. Espero que eso lo tengamos claro, lo definimos desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa? En la tabla nosotros tenemos unos valores para X, que en este caso los voy a denominar X. Esta es una tablita que utilizo solo para saber que la concentración es X, pero tengo los mismos datos, y denomino Y a los valores de absorbancia. ¿Listo? Entonces recordemos, X concentración y Y absorbancia. Entonces, para poder utilizar el método de mínimos cuadrados para encontrar una ecuación de la recta, lo primero que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de los valores de X y la sumatoria de los valores de Y, porque los vamos a necesitar para este método de mínimos cuadrados. Claro, yo pues aquí los coloco porque los tengo, pero aquí lo que ustedes deben hacer es sumar los valores de X y sumar los valores de Y. No es más, sino en el mismo Excel donde están trabajando, pues básicamente ingresan la función suma y seleccionan pues los daticos que tienen ustedes asignados. Ahí tenemos. Sumatoria de X nos da 210. Sumatoria de los valores de Y me dan, ay, ¿qué dice? Perdón, chicos. ¿Qué hice yo por acá? Tenemos la suma de los valores de Y. Aquí está. Entonces la suma de los valores de Y me da 2,121. Entonces ahí tengo los datos de la sumatoria. Eso es lo primero que necesitamos. La sumatoria de X, la sumatoria de Y. ¿Listo? Chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Por favor, díganme, estamos haciendo el ejercicio, la parte 2 de este ejercicio, que es algo sencillo, pero necesito saber cómo vamos hasta aquí, si se entiende de dónde salen los valores. Cuéntenme. Sí, señora. Listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces, vamos a continuar. Después de tener la sumatoria de X y Y, ahora lo que necesitamos establecer para este método de mínimos cuadrados son 2 parámetros más. Les muestro.
El valor de X por Y también es fundamental que lo podamos estimar a partir de los datos de X y Y. Quiere decir que en otra columnita de su Excel, ustedes lo que van a hacer es multiplicar básicamente X por Y. Eso lo van a hacer para cada uno de los datos. X por Y, aquí pues yo ya tengo el resultado y tengo pues aquí los valores. Los sumo nuevamente porque necesitamos esa sumatoria para el método de mínimos cuadrados. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer para el valor de X cuadrado, fundamental para el método de mínimos cuadrados. Entonces, X cuadrado, pues tomo este valor y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Todos estos valores. Uno por uno los elevo al cuadrado. 10 al cuadrado, 20 al cuadrado, 30 al cuadrado, así sucesivamente. Y sumo todos los valores, que para este caso en particular, pues esto me va a dar 9100, la sumatoria. Para el caso de X por Y, la sumatoria me va a dar 90,76. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque tenemos que encontrar estas operaciones matemáticas para lo siguiente. Recordemos que la ecuación de la recta es igual a Y es igual a mx más b. ¿Listo? En este caso, sabemos que m es la pendiente, es decir, la inclinación de la recta. Eso es n. N lo vamos a llamar número de datos. O sea, vamos a tener un parámetro n dentro de nuestro método de mínimos cuadrados que lo vamos a llamar número de datos. Cuando hablo de número de datos, hablo del número de muestras, del 1 al 6. Entonces, número de datos pues va a ser igual a 6, que son los que estoy trabajando. Entonces, vamos a calcular la pendiente a partir del método de mínimos cuadrados. Y es aquí donde realmente necesito la ayuda de ustedes. Para poder calcular la pendiente, nosotros necesitamos hacer uso de estos parámetros que hemos calculado al final de las sumatorias de estos parámetros. Son los que vamos a utilizar. Entonces, para calcular la pendiente necesito desarrollar la siguiente operación. Y esto, por supuesto, lo voy a poder contrastar con la ecuación de la recta que ya tengo. La pendiente va a ser igual a la sumatoria de X por Y, ¿sí? Es decir, X por Y sería este valor de aquí. El valor de la sumatoria de X por Y, que sería 90,76. A eso le voy a restar la sumatoria de X, que sería 210, y eso lo voy a multiplicar por la sumatoria de Y, que sería 2,121. Y eso lo divido por n, que sería el número de datos, que en este caso sería 6. Este resultado lo divido en la sumatoria de x al cuadrado, es decir, este valor de aquí. Y esto lo voy a restar en la sumatoria de x, que sería 210, y ese valor lo elevo al cuadrado. O que no es lo mismo que la sumatoria de x al cuadrado. Aquí lo que considero es la sumatoria de x, la de aquí, elevada al cuadrado, que no es lo mismo. Y eso lo divido en n, ¿sí? Eso lo voy a dividir en n, entonces sería 6 nuevamente. Entonces, chicos, dicho esto, me gustaría que pudiéramos contrastar el valor de la pendiente que estoy obteniendo, porque ahorita estuve trabajando pues con estos resultados, y que ustedes me colaboren con este cálculo. Les voy a dar un minutico para que ustedes me puedan apoyar, por favor, con ese cálculo y podamos estimar el valor de la pendiente. ¿Les parece? Vamos a revisar. Permítanme un segundito también. Les agradecería si pudiéramos corroborar el resultado de este cálculo para saber cuánto nos da la pendiente por el método de mínimos cuadrados. Vamos a dar un minutico, chicos. Les agradezco muchísimo. Sí, a través del chat ustedes me pueden colaborar con ese resultado y revisamos.
Profe, a mí me dio 9,44. ¿El total te dio? Sí, en total. Espérame, yo lo anoto, César. ¿Cuánto te dio? 9,44. 9,44. Listo. De todas maneras, te agradezco si lo verificas y ya revisamos. ¿Listo? Perdón, Dime. por 10 a la menos 3. Había omitido eso. Ah, bueno, listo. Déjame ver ahora sí. Por 10 a la menos 3, que eso sería lo mismo que 0,00944. ¿Listo? Muy bien. Entonces déjame revisar si de pronto. Dime. Que después de la coma, ¿cuántos números se pueden coger? Laura, bueno, buena pregunta. Aquí en nuestras cifras significativas, pues realmente nosotros tenemos números con 3 cifras, con 4 cifras, 4 aquí. La idea es reportar el resultado con el número con menor cantidad de cifras, es decir, después de la coma, si son 3 cifras, serían dos adicionales. Que en el caso que me dices esa, pues estaría bien porque sería el 9,44. Entonces, después de la coma, 2 cifras más. No sé si te da lo mismo. Profe, Por 10 a no, la lo menos 3. pregunto porque, digamos, un ejemplo, que de 72,0478, Ah, ok. entonces el resultado sería Coma 4. 72,05. Si Porque fueran 3 cifras, va el 7. sería, dime. Es que después del 4 va el 7, entonces pues no sé si se puede, digamos, ,05 y ya no se colocan más números. O hay que colocarlos. Sí. No es necesario. O sea, te digo, esto depende del número con menor cantidad de cifras significativas. Si dentro de toda la operación que estás haciendo, los números que estás trabajando hay uno o el menor tiene 4, pues ese número sería el resultado, el que tú me acabas de indicar. No es necesario que coloques el 7, 7 o lo que sigas, sino simplemente lo aproximas. Si es 47, lo dejas en 5, que creo que es lo que tú me estás indicando. Lo dejas en 5 sin problema, para que te queden menos Gracias. cifras. Vale, claro que sí. Entonces, bueno, veamos porque, pues sí, el resultado que nos indica César, sí, César, está muy bien. La pendiente sería igual a 0,00944. Estos ceros que están a la izquierda de los números no son significativos, de tal manera que ahí tenemos las 3 cifras significativas. En este caso particular, la pendiente no va a tener unidades, así que lo reportamos de esta manera. Si ustedes observan este 0,00944 que nos está dando por el método de mínimos cuadrados, me vuelvo un poquito, corresponde al que nos está dando en Excel. O sea, matemáticamente estamos calculando esa pendiente y es básicamente el objetivo de ese punto 2, calcular la pendiente. Y vemos que efectivamente es la misma. Entonces verifiquen en sus ejercicios que la pendiente que obtengan por este método de mínimos cuadrados, en el cual pues deben estimar estos parámetros, pues debe ser la misma que la de Excel. Solo nos falta una cosita para terminar esta segunda parte. Ya que calculamos la pendiente, ahora lo que nos queda pendiente es calcular B, que en la ecuación de la recta es conocida como ordenada o intersección. Les decía que esa ordenada o intersección corresponde a ese punto en Y donde la recta, el punto donde la recta corta en Y. Entonces es lo que vamos a calcular ahora, la ordenada, ¿sí? Vámonos un poquito atrás solo para confirmar cuál era la ordenada en Excel y tener pues en mente esa ordenada es 0,023. La idea es que podamos obtener un valor similar. Entonces, ¿cómo calculamos la ordenada? La calculamos matemáticamente de la siguiente manera. Recordemos que ya tenemos la pendiente, ¿sí? La acabamos de calcular y ya tenemos el número de datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es estimar el promedio de Y, el promedio de los valores de Y, menos M por el promedio de los valores de X. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a mostrar. El promedio, pues cuando hablamos del promedio, pues aquí debemos tener en cuenta el valor de la sumatoria que ya habíamos estimado para Y, que en este caso sería 2,121.
Y el promedio es la sumatoria de esos números dividido en 6. Así es que sacamos un promedio. Si quisiéramos sacar un promedio de Y, pues lo que hacemos es sumar todos los datos y dividir esa sumatoria en el número de datos, que sería 6. Ese sería el promedio. Entonces aprovechemos que ya tenemos el valor de la sumatoria, que es 2,121, y lo dividimos en 6. A eso le vamos a restar la pendiente. La pendiente ya la calculamos. Y esto lo vamos a multiplicar por el promedio de X. Es decir, sumatoria de valores en X, que sería 210, y eso lo dividimos en 6. Esa es la manera de estimar la ordenada o intersección. ¿Quién me ayuda con ese resultado, chicos? Les agradecería muchísimo si tenemos el resultado de esta partecita. Ok, bueno, Luisa, Dayana, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que estamos explicando? Te digo, es un paso a paso, entonces si tú tienes dudas, pues también me puedes preguntar, porque realmente lo que estamos haciendo es siguiendo un poquito las operaciones matemáticas que hicimos al inicio. Con estas operaciones matemáticas, prácticamente tú ya tienes resuelto el ejercicio. Ya lo que queda es aplicar las formulitas para pendiente y ordenada. Sí. ¿Me Tutora, avisan, da chicos? 0,0231. Listo. ¿Quién me dice por ahí? ¿César, otra vez? Sería 0,0196. Listo. Espérenme, yo anoto. ¿Me regalan otra vez el valor, chicos? Qué pena. ¿Cero coma qué? A mí me dio 0,0231. 0,0196. 0,0196. Listo. ¿Qué otro resultado tenemos, Yesenia? A mí me dio 0,0231. 0,0231, que ese se parece mucho más al de la ecuación de la recta. A César, ¿verdad? No, hablo Tito. Ay, Tito, gracias. Tito, sí, este valor es mucho más cercano, pero sí les pido que verifiquen, y nuevamente para que no se embolaten, porque realmente es cuestión como de ingresar bien los datos a la calculadora, ¿no? Déjenme, yo también lo hago. Pues sí, me da algo parecido, 0,0235. Vamos a ver. Bueno, el resultado que me está dando aquí efectivamente pues es el que nos indica Tito, es 0,0231, es el resultado de esta operación. Recomendación, si de pronto lo están haciendo en su celular, no sería el método más adecuado, a menos de que sea una aplicación de calculadora científica en su celular, porque luego ingresan mal las operaciones. Yo les recomiendo que utilicen su calculadora científica. Gracias, Yesenia, por tu confirmación. Tenemos el resultado. ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes conozcan que esta fórmula es la que se utiliza por el método de mínimos cuadrados para llegar a esa ordenada o a esa intersección. Por tanto, en ese caso, la ecuación de la recta, que es igual a y igual a m, que ya lo tenemos, sería igual a 0,00944 por x, ¿sí? Que es parte de la ecuación, más b, serían valores que ya tendríamos por el método de mínimos cuadrados. Eso es todo lo que hay que hacer en esta parte. Solo quiero mostrarles rápidamente, contrastar otra vez con nuestra recta. Aquí está. La de Excel nos daba 0,0094, x más 0,023. Es la manera en la que ustedes pueden corroborar que sus resultados son correctos, comparándolos con la recta de Excel. Y bueno, pues dicho esto, ya terminamos. Solo nos falta este tercer punto, en donde ya conociendo la ecuación de la recta por el método de mínimos cuadrados, nos piden determinar la concentración de anhídrido sulfuroso en la muestra problema si la absorbancia medida fue de 0,52. Recuerden que la concentración es X y la absorbancia es Y. De tal manera que yo puedo utilizar la ecuación de la recta para reemplazar mis valores. Y es la absorbancia, me la están dando. Me están pidiendo la concentración, es decir, me están pidiendo X. Si X es mi incógnita, pues lo que yo debo hacer es despejar X de mi ecuación para poder reemplazar. Por eso es tan importante la ecuación de la recta y que esté correctamente realizada. Entonces, la idea es que ustedes tomen la ecuación de la recta que obtuvieron de la operación de mínimos cuadrados.
Si tratamos como de darnos una idea del resultado esperado, esta absorbancia 0,52 se ubica entre estos dos valores que tengo aquí. Déjenme colocar un punterito como para que ustedes vean. Ese 0,52 se ubica entre estos dos valores, por tanto esperaríamos un valor de concentración que esté entre 50 y 60. Entonces, vamos a ver, ¿qué hacemos? Pues X concentración, Y es igual a 0,52. Reemplazamos 0,52 igual a 0,0094X más 0,0231. Despejamos X. ¿Qué va a pasar cuando despejamos X? Pues que este número que está sumando va a pasar al otro lado de la expresión a restar, y este que está multiplicando pues va a pasar al otro lado de la expresión a dividir en su operación contraria. Nos quedaría de esa manera, que es pues, un ejercicio, es un cálculo mucho más sencillo, 0,52 menos 0,0231 dividido en el valor de la pendiente. Chicos, ¿quién me ayuda con ese resultado para que podamos contrastar? Ah, bueno, Dayana, qué bueno que entendiste. De todas maneras, yo les comparto el video, la grabación, pues para que puedan resolver su ejercicio, ¿no? Pues para que puedan seguir el paso a paso. Solo nos queda eso y terminamos. ¿Cuánto nos dará la concentración? 52,8617. Listo, Tito, ¿verdad? Sí, señor. Listo, gracias, Tito. Perfecto, permítanme un segundito. Ya. Gracias, Tito, gracias. Déjame ver si en el chat creo que no tenemos algún resultado. Bueno, veamos entonces, aquí tenemos. Efectivamente, el resultado sería 52,86, o sea, esa muestra problema que se tomó de cerveza, pues se le determinó la absorbancia bajo una metodología química, porque estas muestras siempre requieren un tratamiento específico como se indicó en el contexto, y bajo ese tratamiento pues se leyó la absorbancia y dio 52,86, que si ustedes observan se encuentra entre el valor esperado que es 50 y 60, pero este es el valor puntual que nos da para la concentración. Por supuesto, no se les olvide que la concentración se da en unidades de miligramos sobre litro para este ejercicio, miligramos sobre litro del compuesto analito que se está analizando, que es el anhídrido sulfuroso. La absorbancia no tiene unidades para que lo tengan presente. Entonces, pues es básicamente lo que se está solicitando para este ejercicio. Chicos, realmente no es muy complicado. Aquí pues la idea es que ustedes hagan buen uso de los datos que tienen asignados en su conjunto de ejercicios. Realmente lo pueden hacer en un par de horas, sino en una horita el ejercicio con pues, el suficiente detalle. Yo les recomiendo que no lo dejen para el final. Si lo pueden hacer en estos días, mucho mejor, ahora que tienen fresco el desarrollo. Recuerden que tenemos los IPAs si ustedes quieren resolver dudas de la fase colaborativa, de la fase individual. Tenemos nuestros IPAs la siguiente semana. Te escucho, Laura. Mientras tanto, mientras escucho a Laura, les voy a compartir a ustedes la asistencia para que me confirmen si la pueden diligenciar, ¿vale? Recuerden que tenemos 5 punticos por asistencia. Cuéntame, Laura. Profe, qué pena. ¿Será que puedes devolverte a la última diapositiva? Es que te iba a preguntar algo sobre esa diapositiva. Claro que sí. Ahí donde tienes Y, esa es la ecuación que te dio en Excel, ¿sí? Donde Y igual 0,00. Y si digamos la ecuación no te da positivo, sino negativo, ¿no importa? Puede pasar también, Laura, que la intersección sea negativa. Usualmente las pendientes son positivas en este tipo de ejercicios. Te vas a dar cuenta, la intersección sí podría dar negativa, no pasa nada. Sí, no pasa nada, pero lo importante es que la ecuación que obtengas por el método de mínimos cuadrados coincida con la de Excel. Es una manera de contrastar de que tus resultados son correctos. Es eso. Gracias, profe. Bueno, no, a ti, Laura, es una muy buena pregunta.
Bueno, gracias, Dayana. Me confirmas que sí sirve el enlace. Chicos, yo sé que algunos de ustedes ya asistieron a la primera web, seguramente ya se registraron, pero les pido que por favor se vuelvan a registrar a este enlace porque nos sirve para contrastar cuántas participaciones tiene cada uno y poderles dar pues sus punticos que nos sobra, pues al final es un incentivo de participación, ¿listo? Bueno, cuéntenme si tenemos alguna dudita adicional, porque realmente pues ya con esta partecita finalizamos. ¿Tenemos alguna duda más, chicos? Recordemos la fecha de entrega, no se les olvide, 11 de mayo. Listo, entonces me confirman también los que van diligenciando el enlace antes de retirarse, si pudieron diligenciarlo. Ya se los compartí ahí en el chat. Sí, señora, ya lo diligencié. Listo, perfecto. Muy bien, Tito. Gracias por tu asistencia, por participar a todos. Me alegra muchísimo pues que hayan tomado un espacio de tiempo hoy domingo, hoy viernes, que es un poquito complicado también hacer una web, pero quería hacerla ahorita porque tenemos nuestros IPAs y luego se nos junta todo. Entonces, pues ya con eso nos llevamos una idea para que hagan sus ejercicios. Listo, chicos. Entonces, bueno, les agradezco a todos. Igual los que ya diligenciaron se pueden ir retirando de la reunión y de nuevo muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Les agradezco mucho. Muchas Gracias, gracias, profe. doctora. Buenas noches. Listo, gracias Tito, Laura, que descansen. César, chao Dayana, que descanses. Muchas gracias a ustedes. Gracias Yesenia, feliz noche. Gracias Dayana, que estén muy bien.